Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Saludos cordiales, mis amigos. Maranata, el Señor Jesús viene pronto. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, según lo que dicen las profecías que el mismo Señor Jesús mencionara, son solamente muestras de que Él está muy cerca para volver a esta tierra por segunda vez. Preparémonos. Maranata quiere decir eso. Cristo viene pronto. Muchas gracias por estar allí usted y permitirnos estar con usted a través de este medio. Estamos aquí para ayudarle a entender el mensaje maravilloso que Dios tiene para usted. Y ahora leeremos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El Señor Jesús dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dentro de este mensaje que el Señor Jesús nos diera, hay una verdad sumamente profunda. Cuando el ser humano pecó, se abrió una brecha, se abrió un abismo entre Dios y el ser humano. El ser humano no puede ni pudo por sí mismo solucionar el problema del pecado, porque a causa del pecado el ser humano perdió la inocencia, perdió la capacidad de obedecer a Dios. En otras palabras, el ser humano quedó condenado a la extinción total y eterna y a la muerte eterna. El apóstol Pablo lo dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, el Señor Jesús, inmediatamente después que el hombre pecara, le dio la promesa de solucionar el problema del abismo que se había abierto entre Dios y nosotros. Y le dijo a la mujer: voy a poner enemistad entre ti y Satanás, entre tu simiente y la simiente de Satanás. La simiente tuya va a solucionar el problema. El Señor Jesús se convirtió en el puente que unió ese abismo entre Dios y nosotros. ¿Cuán importante es un puente? Yo recuerdo mucho, me tocó estar en el África, en un país que había tenido guerra civil por 16 años, y una de las estrategias de aquellos que estaban luchando en contra del gobierno, porque eran guerrillas urbanas y eran guerrillas en el campo, lo que había en ese país, lo que trataron de hacer fue destruir todos los puentes posibles para que no hubiera conexión entre las ciudades. Los ríos eran anchos, profundos, y después que los puentes fueron rotos, dinamitados, se trató de solucionar ese problema y se pusieron entonces pontones. Los pontones son puentes flotantes para poder pasar camiones, gente, carga de un lugar del río, de un extremo del río, de una orilla a la otra. Eso es la solución humana. Nosotros tratamos de solucionar
a través de nuestras obras humanas, la conexión entre el cielo y nosotros, pero dice el apóstol San Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos construir un puente entre la tierra y el cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, cuando dejó su casa y su familia porque había engañado a su padre? Y cansado de tanto caminar se acostó y puso una piedra como cabecera. Y dice la palabra de Dios que esa noche él tuvo un sueño. Y él soñó una escalera. Y esa escalera llegaba de la tierra al cielo. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles. Esa escalera era símbolo de Jesús, el que une el cielo con la tierra. Qué hermosa figura utilizara el Señor a través del sueño de Jacob. Es interesante cuando uno lee la historia de la Roma pagana, encontrar que los emperadores romanos, ellos se autonombraron puentes entre Dios y los hombres. Pero se autonombraron así porque ellos querían ser adorados como si fueran dioses. Y se pusieron a sí mismos el nombre de sumo pontífice. Y el único pontífice verdadero es Cristo Jesús. Porque el apóstol dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego dice, hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Él es el único. El Señor Jesús se dijo a sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas. No podemos llegar a Dios por otro medio, ni por nuestras obras, ni a través de otro ser humano, pecador igual que nosotros. El único que puede hacernos llegar hasta el Padre es Cristo Jesús. Porque Él tiene los méritos. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su sangre. En el santuario terrenal, los sacrificios que se hacían tenían un propósito: mostrar que la salvación es a través de la sangre del Cordero. Y ese Cordero representaba únicamente a Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eres la única senda que nos lleva a la salvación. No vayamos a buscar a nadie, no tratemos nosotros de buscar por nuestros propios medios la salvación. ¿Cuánta gente en diferentes lugares del mundo cree que para poder salvarse tiene que hacer penitencias? En cada pueblo, en cada país, hay lugares donde la gente va en romería y piensa que por hacer esas caminatas, por caminar de rodillas y por sacarse sangre de las rodillas, va a conseguir la salvación. No se deje engañar. El enemigo trata de que usted consiga la salvación haciendo un puente humano. El puente humano no sirve. Solamente Cristo Jesús es el mediador. Solamente Cristo es el camino. No vaya a buscar usted a un ser humano pecador que murió y que ahora dicen que es un santo. Está muerto. Pero el enemigo ha inventado que a aquellos que murieron todavía le queda algo vivo. Eso es mentira.
La palabra del Señor dice que los muertos nada saben. No hay más memoria de ellos en esta tierra. Y el salmista dice que del sepulcro nadie alabará a Dios. No crea a aquellos que dicen que si usted camina cierta cantidad de kilómetros va a alcanzar méritos para la salvación. Eso es mentira. Los únicos méritos para la salvación son los de Cristo Jesús, porque fue el único que entregó su vida en lugar de nosotros. Él hizo el sacrificio expiatorio. Y la expiación tiene que ver con pagar la deuda de otro. Y la única sangre que valió para pagar nuestra salvación y que vale aún es la sangre de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos confiadamente, porque el Señor Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero no pecó. Y como Él no pecó, es el único que puede mostrarnos el camino, y Él es el camino, Él es el puente de salvación. Ese abismo que se abrió, lo unió Jesús, para que tú y yo podamos pasar de este mundo a la vida eterna con seguridad. No hay posibilidad de salvación fuera de Cristo Jesús. El enemigo hace todo lo posible porque tú desvíes tu objetivo y busques personas, actos personales. Eso no vale. Y repito lo que dije en otro tema, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor Jesús está dispuesto a salvarte. El Señor Jesús dice que si nosotros le abrimos la puerta, Él va a entrar. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de atravesar ese puente que es Cristo Jesús. Te invito en este momento a inclinar tu rostro para entregarte a Cristo y orar y agradecer por esto. Oremos juntos. Gracias, querido Señor, porque Jesús es el único camino por el que podemos llegar hasta ti. Gracias por su sacrificio, gracias por su resurrección y gracias por su intercesión ante ti ahora. Ayúdanos, Señor, a aprovechar los méritos de su muerte y de su resurrección y que nuestra vida esté escondida en Él y que podamos nosotros entender que no hay salvación por otro medio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro puente. Ténganlo muy claro en su mente. El Señor es muy claro en las definiciones, es muy claro en sus mensajes. Para que no tengamos duda, entréguese a Jesús. Hay salvación únicamente en Él. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.